Todos tenemos ese gran amigo de la infancia, ese que nos acompaña en las travesuras y en los juegos. El mío se llamaba Alberto. Crecí en una de tantas colonias populares de la Ciudad de México. Para ser exactos, soy de esas generaciones que tuvieron la fortuna de estrenar una de las, entonces, nuevas unidades habitacionales que fueron tan populares a finales de los años 60 y principios de los 70. Mis padres fueron de los primeros en ocupar un departamento en la unidad Lindavista, y tuvimos la suerte de que fuera en la planta baja. Mi recámara tenía una ventana que daba a uno de los andadores de la unidad, es decir, tenía vista exterior, por así decirlo. Fue ahí donde conocí a Alberto. Él vivía en uno de los edificios continuos al nuestro, y no tardamos en hacernos amigos. Éramos de la misma edad y asistíamos a la misma escuela. Mis papás pasaban todo el día trabajando, y en realidad yo tenía una libertad amplia. Podía hacer lo que quisiese hasta que ellos llegaban. No era el caso de Alberto. Alberto tenía a su mamá detrás de él todo el día, y tenía que escabullirse para salir a jugar y para divertirse. Fue Alberto quien empezó con una dinámica de que, cuando llegaba a verme, en lugar de tocar a la puerta, tocaba en mi ventana de una manera singular. Muchas veces tocaba en mi ventana y me dejaba un papel con algún recado, indicando el plan a seguir. Fueron años que disfruté mucho. Crecimos, y nuestra dinámica seguía muy similar, solo cambiaban las actividades. En lugar de salir a jugar canicas o escondidas, salíamos para ir a ver discos o a las tiendas o para ver si alguna muchacha nos hacía caso. Una que otra vez, nos escapamos para fumar un cigarrillo, aunque a ninguno de los dos nos gustaba, y la verdad lo hacíamos para sentirnos importantes. Alberto la pasaba un poco mal. Su papá bebía mucho y peleaba mucho con su mamá. El dinero también era un problema constante. Por lo mismo, Alberto empezó a buscarse pequeños trabajos en los que, a pesar de su edad, pudiera ganarse algunos pesos. Todos cargamos con la reputación de quienes nos rodean, al menos en algún punto de nuestra vida. Por los problemas que tenía en casa, Alberto comenzó a generar una fama de que era una persona problemática, principalmente porque lo asociaban con su padre. Yo sabía que eso era falso, pues Alberto no solo era un buen tipo, también era alguien que en muchos sentidos era todavía ingenuo e inocente. A mis papás les empezó a caer un poco de peso de que me juntara con Alberto. No me lo prohibieron, pero yo notaba en sus expresiones una incomodidad cuando él iba a verme o cuando yo lo mencionaba. Cuando cumplimos 18 años, Alberto por fin pudo tener un empleo formal y comenzó a trabajar como cajero en una panadería. Por causa de esto, la frecuencia con la que nos veíamos disminuyó, pero sobre todo, los horarios que teníamos para convivir se volvieron más nocturnos. Para mí se volvió común que, ya entrada la noche, escuchara su clásico toquido en mi ventana invitándome a salir. Ya no había aventuras locas como antes, y casi siempre platicábamos fuera de mi recámara, al lado de mi ventana, y de pronto nos bebíamos un par de cervezas. Corría agosto de 1980. Estaría yo en lo que sería el último año que viviría ahí con mis padres. Recuerdo nítidamente que me encontraba en mi habitación, escuchando un LP que recién había adquirido, con mucho esfuerzo, de la banda británica The Clash. Este álbum incluye una canción que me encantaba, London Calling. Lo estaba escuchando y esperando la visita de Alberto, para presumirle y para que lo escucháramos juntos. A eso de las 9:30 de la noche, escuché el clásico toquido de Alberto, y lo vi, fuera de mi ventana, sonriéndome. Acudí a la puerta y vi a mis padres. Estaban hablando con la mamá de Alberto. «Hola, señora, buenas noches», le dije, mientras notaba que la señora era un mar de lágrimas. Sentí un gran vacío en mi estómago y presentí que algo estaba mal. «Hijo, asaltaron la panadería y a uno de los rateros se le fue un tiro y le dio a Alberto. Está muy grave», me dijo mi padre mientras mi madre consolaba a la mamá de Alberto. «No puede ser, papá. Si Alberto me acaba de tocar la ventana como siempre», le respondí con nerviosismo, pero seguridad de lo que había visto. Regresé a mi cuarto y miré por la ventana y no vi a Alberto por ningún lado. Una sensación helada recorrió mi cuerpo y mi padre entró en la habitación y me dijo que iríamos al hospital para llevar a la mamá de Alberto. Cuando llegamos, los médicos nos dijeron que no habían podido hacer nada y que ya había fallecido.
Me quedé con la señora esa noche en el hospital y le ayudé con todos los trámites para la salida del cuerpo, mientras mis padres nos ayudaban a ver en dónde podíamos velarlo. Yo aún no daba crédito, estaba en shock. Sí, por la muerte de mi amigo, pero también porque estaba seguro de que me había tocado la ventana y de que yo lo había visto. Cuando regresé a casa por la mañana, dormí un rato. Cuando desperté, seguía con esa sensación de que Alberto seguía por aquí. Mientras me preparaba para el velorio, escuché de nuevo el toquido y corrí a la ventana, pero no había nadie. No sabía si mi mente me estaba jugando algún truco o alguna mala pasada, si era por el shock, pero les juro que de nuevo escuché el toquido. Pasados unos días, yo seguía sumido en una gran tristeza. Habrán sido como las 3 de la mañana y yo no podía dormir. Llegó un momento en el que empecé a desear, sí, desear, que como fuera, Alberto me visitara. Unos minutos después, escuché claramente de nuevo el toquido y me volví a acercar a la ventana, solo para encontrarla vacía y regresar a mi tristeza. Esto se repitió varias veces y pocos meses después me mudé para independizarme y vivir solo. Cuando visitaba a mis padres, mantenía ese deseo de escuchar a Alberto y por alguna razón, siempre que iba lo escuchaba. Pueden llamarlo alucinación si quieren, pero para mí era una forma de saber que algo de mi amigo seguía ahí. Mis padres rentaron el departamento al cabo de unos años y luego se vendió. Y a pesar de los años, hoy todavía me pregunto si Alberto seguirá tocando en esa ventana y si las personas que están ahí lo llegan a escuchar.